Dios nos manda a predicar su palabra con fidelidad, en tiempos fáciles, pero también en tiempos difíciles. Tenemos que predicar la sana doctrina, la enseñanza bíblica, la enseñanza pura. Y también nos advierte el Señor que vendrán tiempos en que las personas no soportarán la sana doctrina. No les gustará escuchar la verdad. Se irán tras de fábulas, tras de mentiras y de engaños, porque eso sí agrada a sus oídos y a sus corazones. Pero nosotros tenemos que mantenernos fieles tal como se mantuvo el apóstol Pablo, aún en prisiones, enseñando, predicando, compartiendo el evangelio, la buena nueva de salvación en Cristo Jesús y enseñando la sana doctrina. Y vemos cuál fue el final de él, pues él fue un mártir, pero se mantuvo firme y fiel hasta la muerte. Y él mismo le dice a Timoteo, en el último capítulo que leímos, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero él sabía también y le afirmaba a este joven pastor que lo quería a Pablo como a un hijo, que le esperaba la corona de vida. Nuestro final, si nos mantenemos fieles y firmes al Señor, a pesar de las luchas, de las pruebas, del rechazo a la palabra verdadera, va a ser un final de victoria, porque morir en Cristo es ganancia. Vendrán tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos, en la recta final. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor para que estemos instruidos, para que el Espíritu Santo nos siga a nosotros santificando, pero también preparando para toda buena obra y seguir predicando su palabra. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio de bendición, de lectura bíblica. Dios les bendiga. Les saluda su hermana Elsie de Mendoza. Reciban saludos de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, de toda nuestra familia y también de la familia en la fe, Misión Cristiana Roca de Agua Viva, Manazas. Oramos para darle la gloria al Señor y ponernos en sus santas y preciosas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Padre Santo, te clamamos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga enseñando, papito lindo. Ayúdanos a compartir esta bendición tan grande de tu palabra. Trae esa hambre y esa sed a cada uno de nuestros corazones, que anhelemos, Señor amado, escuchar tu palabra, meditar en ella. Que tú nos ayudes a comprenderla, revélanos tu palabra. Señor bendito Dios, con tu Espíritu Santo que nos siga enseñando, que nos siga ayudando, Dios mío, Señor bendito Padre, a atesorarla, a vivirla, a compartirla, Señor, porque tú sigues salvando las almas, restaurando las vidas. Padre mío, también clamamos en esta hora por todos los que están sufriendo a nivel mundial, Señor, los que están sufriendo esos incendios voraces, Señor, los que están sufriendo, Señor amado, las secuelas, las consecuencias de esos terremotos, Padre. Sea usted ayudando a los que están sufriendo, a los que han perdido sus seres queridos, papito lindo, en esta hora, Señor. Te ponemos en tus manos, Dios mío precioso, a todos los que están pasando luto, prueba y dolor, Señor. En el nombre de Jesús, en ti confiamos y en ti esperamos. Amado Padre, amén. Amén, mis hermanos, y pasamos ahora al segmento que leímos el día de ayer. Es importante que nos tomemos un tiempo con la ayuda del Señor a meditar, a revisar, verificar qué leímos, qué aprendimos, qué temas pudimos nosotros leer. Y vemos que en Segunda de Crónicas capítulo 31, gracias al Señor, vimos que la destrucción que hubo de la idolatría en el reinado siempre de Ezequías, quien hizo reformas religiosas muy importantes, y Dios lo usó para motivar al pueblo a volverse al Señor, a volver a restablecer las fiestas solemnes, a volver a empezar los sacrificios que eran a Jehová. El sistema sacrificial se activa, los levitas, los sacerdotes. Fue una tarea muy importante para que el pueblo realmente diera una adoración conforme a Dios había establecido en su ley que dio a través de Moisés. El pueblo destruye los altares, las estatuas, las imágenes, los lugares altos de todo Judá, también de Benjamín, de Efraín y Manasés. Y también hace un compromiso leal y real con Jehová
y también empezaron a practicar la ley de Dios. También hubo una organización en el templo. Ezequías organizó nuevamente por turnos a los sacerdotes, tal como lo había dejado establecido el rey David, lo siguió su hijo Salomón. Ellos iban sirviendo a Dios por turnos, y los levitas para sus tareas solemnes y también los sacrificios. Y el rey dio de sus propios bienes. Esto es muy loable y es bonito, pues la belleza del tener es compartir, ¿verdad? Es poder compartir y darle al Señor también para las obras, para todas las actividades que hay que realizar. Y el rey nos dio ese ejemplo, que él de sus propios bienes dio para que hubiesen holocaustos diarios y festividades también, para celebrar las fiestas. Además, se pudo observar en la lectura que vimos que los diezmos y las ofrendas eran abundantes. El rey ordenó dar a los sacerdotes y a los levitas una porción para que se dedicasen ellos solo a ministrar en el templo, a trabajar en la obra del Señor, a enseñar la ley, a siempre seguir el sistema de sacrificios ante el Señor, a hacer todas las actividades que esto conllevaba. Entonces el pueblo respondió con alegría. Qué bueno, porque ellos traían de lo que ellos tenían. Si bien es cierto, Dios usaba a estos siervos del Señor en la parte espiritual, la gente traía también la parte material para que ellos tuvieran el sustento para ellos y sus familias, y ellos no tuvieran que ir a labrar, a cultivar, a cuidar ganado, sino que dedicarse al trabajo del Señor, porque hacían sacrificios en la mañana, en la tarde, además de muchas actividades que esto conllevaba. Entonces el pueblo estaba contento, trajo abundantes primicias, leímos que trajo grano, aceite, vino, trajo diezmo de todo, y fue tan grande la cantidad de cosas que se acumularon que las provisiones sobreabundaban. Se vio la fidelidad del pueblo en cuanto a la respuesta económica, que hubo necesidad de hacer como lo que nosotros conocimos como bodega, ¿verdad? Para poder guardar esto, tenerlo ahí, esa provisión, y poderlo administrar correctamente. Entonces vemos que hubo una devoción y éxito de Ezequías. Hizo lo bueno, hizo lo recto, hizo lo veraz delante del Señor. Vemos también que leímos el capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Seguimos con este libro histórico, y aquí vemos un momento muy difícil que llegó a la vida del rey Ezequías, porque se ve que fue invadido por un rey malvado de Asiria. Sennacherib ataca las ciudades fortificadas primeramente de Judá. Tras ver la fidelidad de Ezequías, Dios estaba con Ezequías. Y aquí nosotros también aprendemos que si nosotros hacemos lo recto delante del Señor, tratamos de mantenernos en fidelidad, en humildad, dependiendo de Dios, buscando al Señor, guardando su ley y preguntándole al Señor qué hacer, pues ciertamente Dios estará con nosotros y nos defenderá. Pero inmediatamente el orgullo llegan muchas cosas, como humanos fallamos. Vemos que también llega la disciplina del Señor, que Dios nos ayude a mantenernos fieles y rectos. Entonces, mientras él hacía lo recto, Dios peleaba sus batallas. Hacía lo bueno, hacía lo correcto, daba ejemplo y se preocupaba por dejar una buena administración, y también de buscar en lo espiritual hacer lo bueno conforme a la ley del Señor, pues Dios estaba con él. Pero llegó el momento de que también llegó la prueba con esta invasión. Realmente él tuvo que actuar y bloquear los manantiales de agua fuera de la ciudad, porque si afuera había agua, obviamente sus invasores iban a estar bien, ¿verdad? Porque iban a tener el líquido vital, que es el agua. Entonces él lo que hizo fue bloquearlos. También a la vez reparar los muros, levantar torres, fabricar armas. El pueblo se reúne, les da ánimo, los exhorta a confiar en Dios. Confiemos en el Señor nosotros también, pero hagamos lo correcto. Y son dos cosas que van de la mano, porque la fe tiene también que ir acompañada con buenas obras, por el sentido de que si tenemos esa fe en Dios, tienen que estar congruentes con lo bueno, con lo que nosotros hemos creído en la palabra. Entonces él exhorta al pueblo a confiar en Dios y a recordar que con ellos está el Señor para pelear sus batallas, mientras que el enemigo solo tiene una fuerza humana. ¿Qué vemos entonces? Reacciona el rey de Asiria con una blasfemia terrible contra Jehová, y envía cartas, con mensajes burlándose de Dios y también comparándolo con los ídolos de otras naciones. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad?
El Señor es Dios Todopoderoso, no hay nadie como Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está con nosotros, el Creador del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Dios tiene poder, Dios tiene autoridad. Y nosotros muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos quietos y confiar que Él va a pelear nuestras batallas. Pero acompañado de las buenas obras vino el clamor, vino la oración, vino la humillación de Ezequías junto con el profeta Isaías, según lo que leímos. Ellos claman al cielo pidiendo auxilio y Dios responde. ¿Cómo responde el Señor? Respondió de una manera sobrenatural, una manera divina, una manera que Dios intervino maravillosamente. Dios envió un ángel. Dice la palabra que destruye a los guerreros y líderes del ejército asirio y obligó a Sennacherib a volver avergonzado a su tierra siria. Se tragó sus palabras. Todo aquello que estaba vociferando, ofendiendo, blasfemando, se lo tuvo que tragar, irse avergonzado, porque contra Dios nadie puede. Y gloria sea al Señor que Dios está con nosotros. Mientras nosotros nos mantengamos en paz, en humildad, en santidad, en obediencia, en fidelidad, tratamos de hacerlo. Y si nosotros fallamos, le pedimos perdón, nos reconciliamos, nos arrepentimos y volvemos a empezar, porque de eso se trata. Nosotros siempre vamos a fallar. Somos humanos, somos carne, somos polvo, somos débiles, pero Dios está con nosotros. Y la maravillosa noticia es que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Si nosotros le pedimos perdón de todo corazón, el Señor nos perdona y nos ayuda a volvernos a levantar, y el Señor nos da victorias maravillosas. Entonces, si le pedimos ese auxilio de todo corazón y nos volvemos al Señor, el Señor va a obrar en su gran bondad y en su gran poder. ¿Qué pasó entonces? Ezequías y el profeta Isaías claman a Dios pidiendo auxilio, y Dios envía a ese ángel a destruir a los guerreros y líderes del ejército asirio, obligando a que él se vaya. Se va de una manera avergonzada, en derrota, en humillación, tragándose sus propias palabras. Entonces, en conclusión, el reinado del rey Ezequías, según lo que nosotros leímos, pues también fue muy bueno. Sin embargo, al final dice que le llegó una prueba para probar qué había en el corazón de Ezequías. Y a pesar de intentar hacer muchas cosas buenas que lo vimos, a pesar de que vio la mano del Señor, en su corazón se encontró orgullo. Orgullo porque realmente cuando le llegó la visita a unos embajadores de Babilonia para probar Dios lo que había en su corazón, Ezequías se enorgullece antes de humillarse. Les muestra todo lo que tenía en el reino, según lo leímos en Reyes. Se recuerdan en otros libros históricos que ya gracias al Señor hemos leído, y les muestra todo lo que tenía. Y entonces el profeta llega y le dice que les había mostrado, y le dice todo. Él cometió un error. Él quería como darles, ¿verdad?, demostrar su poder, todo lo que él había logrado, como esa vanagloria, porque si nosotros no le damos la gloria a Dios, es vanagloria. Es una gloria que no es buena, porque toda gloria y toda honra tiene que ser para Dios. Cualquier éxito, por muy pequeño o muy grande que sea, recordémonos de darle la gloria al Señor, porque si no, estamos en graves problemas con Dios. No pasamos la prueba. Y si el Señor encuentra orgullo, egocentrismo, vanagloria en nuestro corazón, el Señor ciertamente no va a dejarnos a nosotros sin disciplina. Pidámosle perdón al Señor si en algún momento no nos hemos dado cuenta, nos hemos descuidado ante un logro, en no darle gracias al Señor, porque Él es el que da la fuerza, Él es el que abre puertas, Él es el que da los dones, los talentos, las capacidades, y Él es el que nos ayuda a mantenernos en un trabajo, en una profesión, en un estudio. Él es el que hace todo, nosotros no hacemos nada, todo es de Él. La inteligencia, la sabiduría, la capacidad, las personas, todo el Señor lo va poniendo para bendición de nuestras vidas. Nosotros tenemos que humillarnos y darle siempre la gloria al Señor. Bien, vemos entonces, amados hermanos, que hasta aquí llegamos con la breve meditación. Hay tanto que profundizar en estos temas de lo que hemos leído, pero tenemos que avanzar en la lectura. Hoy tenemos el día 210, gloria al Señor. Tenemos que leer el capítulo 33 y 34 de Segunda de Crónicas, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a la adivinación, y consultaba a divinos, a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guardéis y hagan todas las cosas que yo les he mandado en toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y restauró Jerusalén y su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gigón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Y elevó el muro muy alto, puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó el altar de Jehová, y sacrificó sobre el sacrificio de ofrendas paz y de alabanza, y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios, sus palabras de los videntes que le hablaron en el monte de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón, versículo 21 en adelante. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque hizo sacrificios y sirvió a los ídolos que su padre había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Reinado de Josías, capítulo 34 en adelante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre,
sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías del versículo 3 en adelante. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribó delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrantado y desmenuzado las esculturas, y destruyó todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley del versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, de los levitas que guardaban la puerta, que habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías, y Mesulán, hijo de Coat, para que activasen la obra de los levitas. Todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban de cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas y gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley de Jehová en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y han entregado en la mano de los encargados, en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Jarbás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado que así ha dicho Jehová.
He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que se leyó delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar, no se apartará, no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová Dios de Israel ha dicho, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre los moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligara a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, a los moradores de Jerusalén. Hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué bendición cuando hay gobernantes temerosos y amorosos del Señor, que al escuchar su palabra nos humillamos, se humillan delante del Señor. Este es un consejo para todos nosotros. Tenemos que humillarnos nosotros como sus hijos, como sus siervos inútiles que somos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, y el día de ayer leíamos el último libro, bendito Dios, el último capítulo de la segunda carta a Timoteo. Hemos visto cómo Dios usó poderosamente a Pablo para darle instrucción a este joven pastor, y es una gran bendición para nosotros ahora porque aprendemos cómo Dios quiere que nos conduzcamos en la casa del Señor, cómo Dios quiere que sus siervos y los requisitos que requiere también en ellos, además de guardar la sana doctrina y muchos temas que hemos visto. Pero en el último capítulo también Pablo da su testimonio final y dice claramente que ha peleado la buena batalla. Él lo declara, que está cerrando su carrera. Él está consciente que está por estar ya al final de sus días y que está por ser sacrificado, pero que él ha guardado la fe, y lo mismo nos pide a nosotros el Señor. Y él dice que por lo demás pues le espera la corona de justicia. Afirma que el Señor, como juez justo, le dará un premio reservado solo a los que se mantienen firmes y fieles hasta el final. Porque esto no es solo de empezar una carrera en la fe, de continuar y mantenernos, sé fiel hasta la muerte, dice la palabra en Apocalipsis, y yo te entregaré la corona de la vida. Entonces, esta bendición, esta promesa real, fiel y poderosa, maravillosa, estaba reservada para el apóstol Pablo, pero también para todos los que esperamos con amor la venida del Señor. Y da unas instrucciones finales y personales y saludos. Básicamente, Pablo le pide a Timoteo que se apresure a irlo a ver y que le traiga a Marcos. Además, que le traiga sus capas y los pergaminos, los libros, lo que él necesitaba también para seguir él estudiando. El Señor dice que es nuestro protector. Pablo lo menciona, aunque muchos lo habían abandonado. Él menciona los nombres, que cuando se tuvo que presentar en defensa,
todos, la mayoría lo abandonaron, pero que el Señor estuvo a su lado, fortaleciéndolo y librándolo de todo mal. Así es nuestro Dios. El Señor no nos deja solos. El Señor es misericordioso, sigue estando con nosotros si nos mantenemos confiando en Él y buscándole, tratando de hacer lo bueno delante de su presencia. Apartémonos de los malos caminos, apartémonos también del pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en este día, damos gracias al Señor. Vemos que nos va a tocar que leer ahora un nuevo libro y el tiempo ha transcurrido. Vamos a dejarlo hasta aquí el comentario porque también tenemos que apresurarnos para hacer otras actividades siempre para la gloria del Señor. Y si Dios nos permite, el día de mañana vamos a tener la introducción al libro de Tito y también la lectura del primer capítulo. Les motivo a que sigamos adelante, a que perseveremos en la lectura de la palabra, que nos congreguemos, no dejemos de congregarnos, dice el apóstol Pablo, también Dios nos aconseja a través de él, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es un mandato y tenemos que hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, incluso pudiendo hacer lo bueno, dice la palabra, nos es contado como pecado. Así que pidámosle al Señor perdón, volvamos a empezar. Cristo viene pronto, las señales se están cumpliendo, el Señor viene con un vallado, los ángeles, y el Señor está por venir por su iglesia. Nosotros le estamos esperando. Con poder, con autoridad, el Señor en su gran misericordia nos levantará en un abrir y cerrar de ojos. El Espíritu Santo nos entregará en los brazos de Jesús y estaremos con Él por siempre y para siempre. Pero tenemos que aprovechar muy bien el tiempo mientras estamos en esta tierra, en este peregrinar. Compartamos la palabra, llenemos la palabra de la buena nueva. Hay mucha necesidad. Oremos unos por otros y mantengámonos esperando al Señor. Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente.